empezar hablando, amado hermano, que desde que era muy pequeño siempre supe que había un Dios. Siempre sabía que Dios es Dios, el creador del universo, el creador de las constelaciones, de todo lo creado. Recuerdo que en la casa donde crecí, de mis abuelos, había un crucifijo, aunque no éramos cristianos. Por tradición siempre se hablaba de Dios. Entonces en la conversación de mis abuelos estaba gracias a Dios, o lo que Dios quiera. Usted se ha escuchado a esas personas que aunque no sean cristianas aún reconocen que hay un Dios. Siempre el ser humano ha sido dependiente de un ser supremo, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Usted ve las grandes civilizaciones, los mayas, los incas, aún desde mucho más atrás en la antigua Mesopotamia. Pero siempre las personas tenían una dependencia de hallar o de buscar a un ser supremo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por gracia de Él se nos ha revelado. Dios es Dios, y esto es una verdad absoluta. Esta mañana en clase este niño decía: Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Él sigue siendo Dios. Pero me llama la atención que aunque era tan pequeñito y sabía que había un crucifijo y un Cristo allá, sabía que era Dios. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano, Él es Dios. Eso es una verdad absoluta. Pero en esta mañana Él quiere recordarte y quiere recordarme que quiere ser mucho más que un Dios, que el Dios supremo para cada uno de nosotros. Por eso sé que este mensaje será de gran edificación para todos. Crecí en un hogar donde había un crucifijo, se hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. Me dieron unos buenos principios, sabía que no tenía que robar, porque eso está mal éticamente. Sabía que no tenía que tal vez decir vulgaridades, porque eso estaba mal éticamente. Gracias al Señor por el hogar de mis abuelos donde crecí. Pero en el tiempo, amado hermano, ¿qué se puede esperar donde en un hogar no está Cristo? Dice Juan capítulo 15, que apartados de Dios, nada podemos hacer. ¿De dónde vengo? De un hogar tal vez disfuncional, de malas decisiones de nuestros ancestros. Cuando era muy pequeño, recuerdo peleas de papá y de mamá. Nunca voy a olvidar un suceso que mi papá en ese momento aún no era pastor, ni siquiera aún era cristiano, y solo había lágrimas. Recuerdo que no tenía más de 5 o 6 años y un niño fue a una taberna a ver a su papá. Era como mediodía, un domingo, y papá estaba solo, mirando con la mirada perdida. Y yo como buen niño quise venirle a ayudar a mi papá. Papá, vámonos para la casa. Sabía que aunque era tan pequeño, algo no estaba bien. Papá, perdido en sus pensamientos y en lo que estaba pasando, recuerdo salir y fue una pequeña oración que hice aquel día, tal vez aquel crucifijo, aquella cruz que estaba allí en la casa. Por favor, ayúdanos en esta casa. Seguimos creciendo. Cuando Cristo no está en un hogar, solo hay lágrimas. Vinieron abusos, vinieron tal vez distorsión de la realidad. Entró un demonio, o para que usted lo entienda, entró una atadura tan solo siendo un niño de la inmoralidad sexual. Compañeros me obligaron a ver películas de pornografía. Amado hermano, me volvieron un adicto a la inmoralidad, como cualquier vicioso que usted puede ver en la calle. De esa misma manera, un niño no mayor de 12 años era adicto a todo acto inmoral. Malos pensamientos, malas acciones en el secreto, inmundicia solamente. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Cuando mis papás conocen a Cristo, dice Segunda de Corintios, el capítulo 5, que el que está en Cristo, dígale al que tiene al lado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Él hace todo nuevo. Empezó un proceso de cambio. Yo podía ver como mi papá, que algún día fue un ladrón, que fue la escoria de la sociedad, en la que en la casa se veía vulgaridades, groserías, infidelidades, maltratos. En un momento se transformó en paz, en amor, en mansedumbre, en no otra cosa sino el fruto del Espíritu Santo. Pero vaya sorpresa que la salvación es individual y cada quien le dará cuentas al Señor por lo que le corresponde.
Por eso, amado hermano, no se desconcentre, por favor. Yo recuerdo que mi papá, por obligación, me dijo: usted tiene que ir a la iglesia. Con esa pasión y todo. Para mí fue una tortura china. Por eso la palabra dice: oblígalos a entrar, fórzalos a entrar. Realmente me obligó, yo no quería estar. Pero recuerdo que en aquella congregación en la que estábamos, había tanta la presencia de Dios y había tanta unción en aquel servicio, que ese día yo sentí algo especial, a mis 14 años. Y sentí por primera vez el toque del maestro. Cuando tú lees Ezequiel capítulo 16, se da cuenta que el padre iba caminando y ve un bebecito ensangrentado, vuelto nada. Y mientras que nadie lo recogió y nadie dio un peso por ese bebé, el maestro fijó su mirada en él y lo recogió y lo adoptó como hijo suyo. Y no solo eso, lo limpió, lo vistió, lo volvió bonito, lo ungió, dice que le dio los mejores vestidos. Aquel día, amado hermano, con mis 14 años, quiero decirte que fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Aún sin conocerlo, empecé a llorar de una manera que nunca antes me había pasado. Recuerdo que abrí la Biblia en aquel servicio y el Señor me hablaba allí en Amos capítulo 4 de cómo me perdonaba de mis transgresiones. Yo me recuerdo que en mi oración yo le decía al Señor: yo no pedí ver una película de pornografía, me obligaron. Yo no pedí ser abusado. ¿Por qué me tuvo que corresponder aquel suceso? Y tal vez tú has pensado lo mismo. ¿Acaso quién pidió estar en un hogar triste o en escasez económica? Hay personas que dicen: ¿por qué tuve que nacer en situaciones económicas o en barrios de vulneración? Y hasta llegamos a pensar qué hubiera sido de nuestra vida si hubiéramos nacido en Beverly Hills, ¿no? Hubiéramos nacido por allá con los magnates de Abu Dhabi. Pero aquel día sentí de nuevo un propósito. Quiero contarte que en esa semana, estaba pensando esta semana, vino una transformación en mi corazón. Aprendí a tocar guitarra de la noche a la mañana. Mi mamá había comprado una guitarra, yo la bajé. Recuerdo que en las noches yo le cantaba al Señor, cante aunque no cante. Tocaba esa guitarra sin saber tocar, pero todas las noches Él me visitaba. El Salmo capítulo 8, el salmista se siente de la misma manera. Él ve que Dios es el creador de los valles, que Dios es Dios. Pero hace una afirmación y dice: ¿quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hombre para que haya tenido misericordia de mí? Para que haya fijado sus ojos en mí. Y hay una coma y dice: pero ¿quién es el hijo del hombre para que tú le visites? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y el Dios, que es Dios soberano, supremo, se rebajó a tal punto que me visitaba aquí en la 1 de mayo con octava. Imagínense, siendo el creador del universo, se fijó en mí y venía y me visitaba todas las noches. Yo lloraba, yo empecé a ser juicioso. Ese pecado de inmoralidad, la masturbación, todo eso, por un tiempo menguó. Creí que ya lo había vencido. Pero ¿sabes qué pasó? De la misma manera, en Ezequiel capítulo 16, me alejé del Señor. Tal vez la juventud, tal vez la fama que en ese momento llegó ya después de la misma unción, me dio el don de tocar, de ser músico. Y empecé un camino, amado hermano, en las cuales me alejé de tal punto del Señor que ya no podía escuchar su voz, que ya no sabía qué era bueno y qué era malo. Aunque el Espíritu Santo me redarguía, realmente no podía ver con claridad. Por eso empiezo a desarrollar el mensaje de hoy diciendo: Él es Dios soberano. Él es Dios, pero quiere ser más que Dios para con tu vida y para con mi vida. ¿Sabes? Vino y me tocó, me restauró, sentí su gozo, su paz, pero me aparté del Señor. Y cuando Él puso su sello de su Santo Espíritu en mí, ya sabía qué iba a hacer conmigo. Recuerdo que era muy pequeño y sabía muy bien. El Señor me traía visiones de multitudes, de viajando, y siempre pensé y lo distorsioné pues por ser músico. Entonces dije: claro, yo tengo que ser el guitarrista del último reggaetonero del año, el artista de los canales de televisión. Ayúdame con el micrófono, porfa, Dylan. Pero ¿sabes qué pasó? Finalmente me alejé del Señor. Y en este suceso quiero hablarte cómo el Espíritu Santo nos empieza a seducir. Recuerda, Él es Dios, eso es una verdad absoluta.
Pero dice la palabra del Señor en Romanos 8:26 que ¿acaso sabéis pedir como os conviene? De ninguna manera. El Espíritu de Dios intercede con nosotros por gemidos indecibles. Él conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras necesidades. Y allí en Romanos 8:26 dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando papá me decía que fuera pastor y que viniera y predicara y que me portara juicioso, realmente nunca pude, porque traté de salir de la inmoralidad. Es más, muchas veces que en mi buena voluntad abría la Biblia a ver qué y no entendía nada, amado hermano. Pero quiero empezar diciendo que Él quiere ser tu ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado, primero que todo, ayudador. Si Él tiene un propósito contigo, déjame decirte que se va a encargar todo lo posible en ayudarte para que puedas llegar a cumplir el propósito que Él tiene para contigo. La gran muralla y la gran cortina por la cual yo no podía estar delante de un pueblo predicando, y mucho menos cambiando la inmoralidad, diciéndole fiel a mi esposa. Es más, si usted me hubiera conocido antes orgulloso, creído, créame que no estaría aquí, amado hermano. El Señor lo sabía. Y cuando vino y extendió una vez más su mano en un hombre pecador, en un hombre inmundo, ahí me di cuenta que Él es Dios. Recuerde, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno. Son cualidades que usted ni yo podemos tener. Dios en este momento está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este mismo momento está en un avivamiento allá en Kentucky, lo veíamos en redes sociales. Y el mismo omnipotente, el poder que levantó a Cristo entre los muertos, amado hermano, déjame decirte que te puede levantar a ti, a mí, a tu familiar que no conoce de entre los mismos muertos, amado hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es omnisciente, dice el Salmo 139, que Él extiende su mano. ¿Acaso podemos huir del Espíritu de Dios? Dice, si subiéramos a los cielos, allí está el Señor. Si bajáramos e hiciéramos nuestro estrado en las profundidades del Seol, déjame decirte que allí está el Señor. Y allí estaba Brayita Amparra, en las profundidades del Seol. Hay personas, he escuchado testimonios de mujeres que están allí en una residencia, a punto de caer y en el adulterio, en la fornicación. Pero justo allí dice la palabra del Señor, Él no es ajeno a ninguna de estas cosas. Y Él es capaz de extender su mano y hallar misericordia. ¿Sabes de cuántas veces me salvó el Señor de tomar muy malas decisiones, aún estuviera en pecado? De tener hijos aparte de mi esposa, o simplemente entregarme a las concupiscencias y a la inmundicia, como lo dice Romanos capítulo 1. Pero ¿sabes por qué no me permitió llegar tan lejos? Porque tenía un propósito para conmigo. Tal vez vienes chueco, torcido, sabes que Dios es Dios, pero aún no tienes esa ayuda para cambiar. Lees un libro, yo leí los 7 pasos para salir de la inmoralidad, no pude. Hermano, escuchaba, te vas para el infierno, cochino, pecador. Y yo decía, pues me voy para el infierno, porque jamás pude cambiar. Pero la palabra es clara y dice que extiende su mano y nos hace a su diestra. La mano es un símbolo del Espíritu Santo. Si tal vez sientes eso allá adentro, estás pecando, fallas, pero hay algo dentro de ti que sabes que está mal. No es un algo, es un alguien, y es el Espíritu Santo que te está diciendo, no lo hagas, no tomes esa mala decisión. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué? El Señor vino y se reveló, y lo primero como se reveló fue como mi ayudador. ¿Qué tuvo que pasar? Usted ya conoce la historia. Otra vez, pastor, pues las veces que sean necesarias. Se murió mi papá, estuve hospitalizado más de 21 días, estuve enfermo. Pero detrás de ese movimiento que el Señor estaba haciendo, había un propósito. ¿Por qué tenemos que llegar tan lejos para otra vez volver a los caminos de Dios? Amada iglesia, lo leíamos el domingo, Jeremías 10:10, cuando la ira del Señor viene, la tierra tiembla. ¿Qué tiene que temblar, amado hermano? El terremoto, veíamos en Turquía 7.9. Y usted dirá, pastor, 7.9 me está aconteciendo a mí. Se caen los edificios, como usted veía en los videos,
de los sentimientos. Ese hombre ya no me quiere, ya no me respeta. Tal vez de la economía, tenías un buen cargo y tal vez estás reducido, que ya ni los 5 o 6 millones que te gastas te alcanzan para un mínimo vital. ¿Qué está pasando? ¿Te has preguntado? Yo me lo pregunté. ¿Y sabes qué fue el primer pensamiento? El Señor nos dejó tirados. El Señor nos dejó en vergüenza. ¿Cómo se va a morir mi papá si era el pastor? ¿Cómo mi mamá se va a quedar viuda si es pastora? ¿Cómo si nosotros somos hijos de pastores nos quedamos huérfanos? ¿Por qué me tiene que acontecer esto? Pero ¿sabes qué entendí? Que esa es la misericordia de Dios. Al principio no la entendimos, amado hermano, pero recuerde, tenía al ayudador. ¿Sabes? Cuando entré a ver a mi papá, él ya no estaba con vida, pero fue la primera vez, después de mucho tiempo, 14, casi más de 15 años, y volví a sentir una vez más como Él visitó mi alma, mi espíritu en aquel hospital. ¿Recuerdas quién es el Hijo del Hombre para que tú nos visites? Tal vez tú has sentido esa misma visitación en tu cuarto. Estaba pensando esta mañana, antes de que papá falleciese, entré a bañarme. Yo siempre ponía música secular, entonces yo me sabía, y música ligera, y eso me gozaba ahí en el baño y todo. Y vaya sorpresa que usted sabe que la música en YouTube se autorreproduce después. Y empezó una canción de Marcos Barrientos que se llama Háblame. Y yo en el baño con jabón, pues que iba a salir a cambiar la canción, ¿no? Y hermano, en aquel momento, en un baño, no era la iglesia. Hermano, en la casa había inmoralidad, había pecado. Pero cuando entró la presencia de Dios en aquel baño, yo no sé cómo, pero empecé a llorar. Y empecé a sentir su mano una vez sobre mí y me dijo, regresa a la casa. Tal vez en este mismo momento te está diciendo eso a ti. Es tiempo de regresar a la comunión con Dios. Es tiempo de volver al propósito. Es tiempo de volver a mí. Recuerda la palabra, Isaías capítulo 44 versículo 7. Por un momento, por un instante te abandoné. Amado, el peor desacierto que pude haber tenido en mi vida, y cualquier ser humano, dice Cantares capítulo 5, es la tormenta de la separación. Es cuando pareciese que no está, que escondiera su rostro de nosotros. Pero aún allí, Él tiene misericordia. Dice Isaías 45:15, eres un Dios que se encubre, que se esconde, pero salvas. ¿Sabes por qué nos salva? Porque tiene misericordia. Porque te ama tanto que te tiene paciencia. La gente hoy clama, ven rápido. ¿Sabes por qué no ha vuelto Cristo? Porque tiene tanta paciencia que está esperando que nos arrepentamos todos, que ese familiar aún se arrepienta. Todos tenemos fecha de vencimiento, amado hermano. Escrito está, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. De un momento a otro, en el hospital, amado hermano, caí. Imagínense cómo era de la inmundicia que fallé. No pude soportar, amado hermano, la tentación. Eres de aquellas personas que ¿sabes qué dijo el apóstol Pablo? Romanos capítulo 7. Sabiendo hacer el bien, no lo hago. Y hago el mal que no quiero. ¿Y sabes qué dice? Miserable de mí. ¿Acaso esa no es la oración de muchos de nosotros? Que queriendo hacer lo bueno, dice allí, dentro de mí está la ley del Espíritu, de la palabra, pero en mis miembros, en el exterior, está la ley del pecado. Y este hombre habla realmente miserable de mí. ¿Y acaso no somos muchas veces así? Pastor, esta semana sí voy a ayunar. Pastor, esta semana sí voy a buscar al Señor. Y dentro de usted quiere. Usted dice, lo vamos a hacer. Pero cuando sale, pareciese que esta carne está con la ley ¿de qué? Del pecado. Esta carne es tan débil, amado hermano. Por eso, ¿qué podemos hacer? Necesitamos ¿a qué? Al ayudador. Él sabía muy bien que de aquí había un pastor. Él sabe muy bien qué le corresponde a cada uno de ustedes. ¿Y sabes qué va a hacer en esta mañana? Dígale al que tiene al lado, te va a ayudar a cambiar.
La ira y la contienda. Usted es de las personas que se aira y empieza a cascarle a todo el mundo con su lengua. ¿Sabes qué tienes que hacer? Darle la bienvenida al ayudador. Sobrenaturalmente, yo le he venido analizando durante este tiempo que llevo siendo pastor, cómo salí de la inmoralidad. Le tengo el secreto, anótalo ahí, anótelo por favor. Cómo salir de aquel tentación. ¿Sabes qué? Cero de mí. El secreto pareciese ser un misterio, es el Espíritu Santo. Él vino y me tocó. Ya ni me nace, amado hermano. ¿Sabes cuánto tiempo llevo? 3 años invicto por la gloria del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora no solo eso, pasó, me ayudó. Entonces dije, listo, vamos a entregarnos al ministerio. ¿Y sabes qué se me reveló? Segundo punto, como mi papá. Las personas empezaron a verme aquellos días y me decían, pobrecito, ya no tienes papá. Y realmente, naturalmente, tal vez vienes de una casa donde no hubo un papá, donde nunca hubo una mamá, o tal vez sí hubo un papá y una mamá, pero hubo un mal testimonio, mal ejemplos, golpes, maltratos. Tal vez decían ser cristianos, pero eran más cristianos Ronaldos que cualquier otra cosa, amado hermano. Y tal vez te has sentido sin esa figura paterna. Yo nunca tuve papá. Tal vez estás diciendo en este momento. Te has sentido huérfano. Yo por un momento, una persona vino y me dijo, Brayita, no pasa nada, aunque usted sea huérfano, siempre voy a estar ahí para usted. ¿Sabe qué? Dígale al que tiene al lado, mentiras. Porque 8 días después, sistema correo de voz. Me quedé sin papá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero recuerde, Dios quiere ser más que Dios para nosotros. ¿Sabes qué quiere hacer en este momento? Cubrir aquellos vacíos que ni tu papá ni tu mamá pudieron llenar. ¿Sabes? Mi papá no solo era mi papá, era mi pastor. Y yo decía, ¿dónde voy a conseguir una persona que llene los vacíos emocionales de mi papá, pero además de mi pastor? Mi papá era aquella persona que me aconsejaba. Siempre que él decía algo, hermano, yo lo escuchaba y sabía que era una verdad. Sabía que Dios estaba hablando por boca de mi papá. Pero ¿sabes qué pasó, amado hermano? Ya no estaba. Ahí donde me ven, necesitaba estar hablando con alguien. Me daba miedo estar solo. Me daba miedo quedarme sin amigos. Pero sobre todo necesitaba un papá. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Gálatas 4:6. Me dijo que los hijos se les da el espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, por el cual clama Abba, Padre. ¿Sabes qué me dijo? Que aunque padre y madre me dejare, con todo me recogería el Señor. Que ya no estaba huérfano. Dale un fuerte aplauso. ¿Sabes qué dice Romanos 8:15? No se nos ha dado el espíritu de esclavitud, por el cual no tenemos temor, sino se nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hermanos, soy tan feliz porque ahora puedo contar con mi mejor papá. Se llama Abba, se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Recuerdo la primera noche que llegué, veía las fotos de mi papá, lloraba, tuve que quitarlas. Pero cuando Jesús se reveló a mi corazón, me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que muchas personas, ¿sabes qué dijeron? Él no quería a su papá. Porque no está llorando, porque no está triste. ¿Sabes por qué tú ya no estás ni triste ni con temor? Porque Él cubre nuestras necesidades, amado hermano. ¿Él quiere ser qué? Tu papá. Tercero, Él quiere ser tu pastor. Cuando lees el Salmo 136, te das cuenta que fue Dios, la columna de nube, el Espíritu Santo, y la columna de fuego, quien pastoreó aquella nación en el desierto. Dice así, la pastoreó. Yo dije, bueno, vamos a ser pastores. Imagínense que empecé a aconsejar a la gente. Yo veía cómo lloraban en las ministraciones, unos caían. Empecé a ver, amado hermano, que cuando daba un consejo decían, pastor, era la palabra que necesitaba. Pero recuerdo aquel día que una persona me pidió un consejo, la gloria del Señor se manifestó, se le dio el consejo asertivamente, salió muy agradecida, se notó el fruto del Espíritu. ¿Y sabes qué pasó con Brayita? Me dio una envidia. Y le dije al Señor, le hice una pataleta. Yo sé que todos le hemos hecho pataletas al Señor.
Le dijo, ¿cómo es posible que esta persona tenga un pastor que venga y le aconseje y yo no tengo pastor? ¿Quién es mi pastor? Y empecé a pensar, bueno, mi pastor, entonces voy a ir a tal iglesia, o entonces necesito a una persona. Recuerdo muy bien que había una persona que se veía como un pastor, entonces traté de pedir un consejo, traté de venir que me diera tal vez una dirección. Cuando tú lees Juan capítulo 10, un buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Cuando tú lees el Salmo 23, dice que su vara y su callado infunden aliento. Es aquel pastor que cuando da una palabra usted se siente y que usted dice, amén, así es la palabra de Dios. Tú ves la vara y la callado y es cuando coge a la ovejita y vamos para acá. Usted se me está como perdiendo y le va dando con el callado también, amado hermano. Pero ¿sabes qué? Yo decía, no tengo pastor. Abrí mi corazón con aquel hombre y ¿sabe qué pasó? Aquel hombre, cuando yo estaba pidiendo consejo, fue a llorar. Y sin darme cuenta le fue a ministrar. Y una noche le dije, Señor, no tengo pastor. Tal vez tú has pensado como yo pensé algún día, mi pastor es ese pastor de renombre porque yo lo escucho todos los días. Ese pastor que está para allá en Estados Unidos y yo recibo, él es mi pastor. No, amado hermano. El pastor, ¿qué hace? Pues cuida de sus ovejas, habla con sus ovejas, abraza a sus ovejas. Un buen pastor huele a oveja. Y aunque recibiera de las prédicas de aquellos grandes hombres de Dios, no eran mis pastores. Quiero contarle una experiencia. Viajamos a Estados Unidos, fuimos a la iglesia de Benny Hinn. Gloria al Señor. Yo llegué 5 horas temprano, el primero en la fila. Hermano, yo ni entré al baño porque no me fueran a robar el turno. Finalmente, bueno, eso fue una experiencia. Gloria a Dios, tremenda unción. Dios permitió que Benny Hinn orara por nosotros. Caímos bajo la gloria de Dios. Dijo que la unción era muy bonita. Llegué a la casa, al unciómetro, al hotel de aquella entonces. Le dije, esposita, tenemos la unción, levanta las manos, recibe. Mi esposa no sintió nada. Qué frustración tan tremenda. Yo dije, pero si mi pastor Benny Hinn vino y oró por mí, ¿dónde está la unción? Bueno, vamos para adelante, llegamos a Bogotá. Otro gran pastor usado por el Señor vino, también oró por nosotros. Caímos bajo la gloria de Dios. Llegamos al unciómetro de esa noche. Mi esposa, bueno, esta noche sí es. Usted levante sus manos, no lo resista. Usted sí tiene que caer, le dije yo a Tatiana. Señor, tócala. No pasó nada. ¿Usted sabe cómo me sentía, amado hermano? Tan frustrado. Hubo un congreso de pastores y yo dije, ya me conocen allá, tienen que orar por mí, algo tiene que pasar. Tal vez como usted ha venido esta mañana, tiene que pasar algo. Efectivamente caí bajo la gloria del Señor, pero al final fui a hablar con el pastor y ¿sabes qué pasó? No se acordaba de mí. ¿Y sabes qué pasó? Era tanta gente que yo sentí que me despreció. Y hermano, hirió tanto mi corazón que yo llegué a esa noche a esa casa y yo le dije, no tengo pastor. Amado hermano, tal vez te has sentido así. No tengo pastor, no hay quien me aconseje. Mi pastor se murió. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23. Me dijo, porque el que unge, ¿quién es? Dígale al que tiene al lado, Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes quién es mi pastor? Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, la promesa de Jesús. ¿Sabes quién es tu pastor? Es Jesús. Porque, amado hermano, gloria a Dios, Dios nos puso aquí como autoridad para ser pastores. Pero, amado hermano, yo soy un ser humano. Tenemos limitaciones, no somos ni omnipresentes, ni omnipotentes, ni omniscientes. Podemos fallar, pero déjame decirte que Dios jamás te va a fallar. Yo un día me llamó una hermana, tenía el celular descargado. Y sabes, esa hermana me empezó a decir, ¿por qué me dejó tirado el pastor? No me llamó, se alejó de Dios, imagínese. ¿En quién tienes tu mirada, amada iglesia? ¿En un hombre? No puede ser así. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 2, el versículo 2. Autor y consumador de la fe. Él quiere ser tu buen pastor también. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces,
Fue Dios, fue mi ayudador, mi papá, y ¿sabes qué también? ¿Qué acabamos de decir? Mi pastor. Pero quiere ser más que eso también. ¿Sabes qué, amada iglesia? Dice Juan capítulo 16, el versículo 7, les conviene que yo me vaya. O si no, el Consolador, o si no, el Espíritu Santo no vendría. ¿Quién puede entender estas palabras? Que yo le dijera a usted bien cargado, y así que usted ya se quiere hasta tirar a un carro, y yo venga y le diga, le conviene que le esté pasando eso. ¿Qué cree que un hombre natural me va a decir? Se va a poner bravo, ya lo he visto. Uno llega y le aconseja a la persona, no haga esto porque tiene estas consecuencias. No hay que hacer el más grande profeta para hacer sumas y restas. Pero las personas se obstinan en sus decisiones. ¿Y qué pasa muchas veces? Resultan enojándose con el pastor, o resultan enojándose con el líder, o con el papá o la mamá espiritual. Pero vaya sorpresa que Jesús les dice a sus discípulos, Juan capítulo 16 versículo 7, les conviene que yo me vaya, o si no el Consolador no vendría. ¿Sabes cómo quiere revelarse también el Señor? Como el Consolador. Muchas veces necesitamos un hombre donde llorar, un hombro, no un hombre, un hombro donde llorar, donde usted lo abrace, donde le cojan la cabecita a uno. ¿No le ha pasado que le digan todo va a estar bien? Que tal vez te caes y no te juzguen ni te cojan a pata, sino que vengan y te levanten y te diga todo va a estar bien. Te caíste, no pasa nada, te limpia. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor la levanta. En este proceso que llevamos, amado hermano, es una gran responsabilidad. Y hubo momentos que el Señor me pidió mis sueños, me lo pidió todo. El sueño de ser famoso, ya lo teníamos a un pelito. Y yo recuerdo que cuando le di la guitarra al Señor, mis sueños, mis metas, mi economía, renuncié a todo, me sentía tan triste. Yo estaba esperando a que de pronto mi amigo me llamara y me dijera, el Señor te dice, ¿cierto? Estamos esperando muchas veces eso. O quería que una persona me viera en la calle y sonriera por lo menos. Pero ¿sabes qué pasó? Al contrario. Usted sale a la calle y todo el mundo está mirando mal. Y todo el mundo está intolerante, cada quien va en lo suyo. Hay mucho egoísmo hoy en día. Pero ¿sabes cómo quiere revelarse el Señor? Como el Consolador. Recuerdo aquella noche yo le dije, Señor, yo no quiero ser más pastor. Me cuesta, me duele. No me ven, no me respetan. No saben, no me dan las gracias. Hace mucho tiempo. Aún los más cercanos, uno es más hiriente a los más cercanos, ¿no? El más cercano es el que más no hiere. El esposo o la esposa sabe por dónde entrarle a uno y herirlo más. O los papás o los hijos, etcétera, etcétera. Y yo le dije esa noche al Señor, Señor, yo no puedo más. Y no fue así como se lo estoy diciendo. Hermano, era un charco de lágrimas. Eso yo siempre que voy a orar es mi papel higiénico, mi aceite, mi Biblia y vamos para adelante. Pero esa noche le dije, no más, Señor. Y tal vez tú has dicho lo mismo, Señor, no quiero más. Tal vez has venido orando y diciéndole al Señor, me quiero morir. Yo le dije, Señor, regresa ya. ¿Cuántos no seríamos felices que la deuda, que la preocupación, ya no más? Dice que en el cielo no habrá hospital. La canción, ¿no? Allá es bar de cristal, allá no hay lloro, allá no hay lágrimas. ¿Acaso que no se quiere ir para el cielo, amado hermano? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes por qué no nos hemos ido para el cielo? Yo le decía a Dios, cuando lo de mi papá, Señor, déjalo a él, le hice un trato, y déjame a mí, y llévame a mí. A él lo necesitan más, la iglesia, ustedes en ese momento, mi hermanito que era pequeño en ese momento, mi mamá, pues yo, ¿qué? ¿A mí quién me va a recordar? Nadie. Yo tenía un espíritu de inferioridad más horrible, mamá, hermano. Pero ¿sabes por qué no me morí? Porque no era el tiempo de Dios. Si me hubiera muerto, me hubiera ido por el infierno. Fácil, estaba en pecado, en inmundicia. Papá, ¿sabes por qué murió? Nos convenía, para que hoy yo pueda ser pastor. Imagínense, la semilla tenía que germinar para poder dar fruto. ¿Sabes? Te tiene que pasar lo que te está pasando, aquella lágrima que has derramado, aquel dolor que usted dice, pastor, me duele. Yo podré entender un poquito,
Pero recuerdo que aquella noche estaba yo allá llorando y ¿sabes qué sentí? Un silbo apacible y delicado. Vino Dios omnipotente, vino mi papá, vino mi pastor, pero no solo eso, mi ayudador. Pero ¿sabes quién entró a ese cuarto? El Consolador. Dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, porque estos tendrán consuelo. Hermano, llore. ¿Quién se lo impide? Si usted tiene que gritar, grite. Si usted tiene que salir a un parque y decir, Señor, ayúdame, me quiero morir, dígalo. Por la tradición se nos enseña que pareciese que Dios fuera malo. Y entonces yo me imaginaba que si le decía eso al Señor, como papá de la tradición, iba a coger un rejo y me iba a coger y me iba a marcar las piernas y la espalda. Ese no es Dios, amado hermano. ¿Sabes qué hizo el Señor? Esa noche me consoló y me dijo, Jeremías 29:11, yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Digo yo, ¿quién? El Padre. ¿Quién? Tu pastor. ¿Quién? Tu ayudador. ¿Quién? El Consolador. Él sabe muy bien qué plan tiene contigo. Tal vez has dicho, no hay planes para mí. Mire qué plan va a haber si ni siquiera mi pareja me respeta. ¿Qué plan va a haber si ni siquiera tengo un pregrado? Si ni siquiera tengo un posgrado. Pero justo allí el Consolador me dijo, tengo un llamado para contigo. Entonces, ¿qué más es el Espíritu Santo? El que nos llama al ministerio. Hechos capítulo 13. Mandó a llamar a Saulo y a Bernabé. Si un hombre te llama al ministerio, te vas a frustrar. Si un hombre te llama a una responsabilidad ministerial, te vas a frustrar. Pero si es el Espíritu Santo quien te llama, amado hermano, te va a capacitar, te va a poner las herramientas que necesitan. Va a ser tu papá, va a ser tu pastor, va a ser tu guía, va a ser tu todo, amado hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es quien da los ministerios. Pero ¿qué más quiere ser Dios para ti? ¿No le parece esto muy bueno? Mire, yo he ido a un centro comercial y a veces vienen ¿cómo se llama? Las Ponzi's y todo eso, y le montan a uno un negocio. Mire, usted invierte tanto y se le multiplica el 300 y uno se emociona. Yo te estoy dando en este momento algo más importante que eso, algo real, que si te metes con el Señor de Jesús, Él viene y cambia toda tu vida, toda tu naturaleza, y no solo la tuya, sino la de tus hijos también, las de tus generaciones. ¿Sabes? Él también es el Consolador, pero ¿sabes qué? En ese proceso, yo le dije, bueno, Señor, vamos a empezar a ejercer el ministerio. Pero muchas veces, si usted supiera cuántas oraciones Él me dice que no, casi todas. Ahí donde ven, yo le digo, Señor, yo quiero esto, como un niño pequeño, ¿no? Señor, yo quiero ir a esto, yo quiero hacer lo otro. Pero hermano, cuando tú tienes un papá, cuando tú tienes un pastor, cuando tú tienes un líder y te dice que no, ¿tú qué haces? ¿Sabes por qué el no de Dios? Porque nos quiere guardar. ¿Sabes cuántas veces me ha cuidado? ¿Nos duele el no? Claro. ¿Cuántos no queremos ya la bendición? ¿Cuántos no queremos ya la bendición? ¿Cierto? ¿Cuántos no queremos ya la bendición? Pero si no es el tiempo, espera el tiempo de Dios. Porque ¿qué tal la bendición nos aparte de Él? No tendría sentido. ¿Qué pesar? Dice Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de aquellos hijos que se apartan de Dios y escuchan el consejo y se refugian debajo de Egipto y no quisieron escuchar a mi Santo Espíritu. Así hay muchos. Presenciaron la gloria de Dios. Dios vino y tuvo misericordia, perdón, los estableció, los edificó. Y justo cuando llegó aquel momento, ¿sabes qué hicieron? Se refugiaron debajo de Egipto. ¿Egipto qué es? El mundo. Amado hermano, ten en primer lugar a nuestro buen Dios y verás cómo Él te recompensa. Dale un fuerte aplauso al Señor. En todo este proceso íbamos tremendamente. Yo siempre he tenido muchos amigos, era una persona muy social. Si usted entra a mis redes sociales, bueno, hoy ya en día es diferente, antes era un poquito diferente a lo de hoy en día. Tener 1000 seguidores en redes sociales, eso era una eminencia porque la gente casi no conocía las redes.
Y yo recuerdo que en Facebook y en Instagram, eso yo tenía 5.000, me bloquearon los estos, porque era una persona muy, entre comillas, social. Yo quería estar bien con todo el mundo. En el colegio tuve amigos de toda la vida, que aún uno de mis amigos del colegio hizo parte de la congregación en algún momento, y fue el arquitecto que nos permitió, también nos ayudó con el techo y demás. Siempre fui muy social. En la universidad, cuando estudié, cambiamos de amigos y siempre quería salir, decía yo, a parchar, que hay para dañar, que allá quiere estar Brayita, vamos para arriba, los 1000 amigos, fotos, demás. Además, por ser músico, pues siempre estaba con muchedumbres y pues desde niño siempre quería, el Señor me había mostrado eso, entonces yo distorsioné la realidad y dije, ese es el propósito de Dios. Pero vaya sorpresa que en el momento de angustia, en el momento de dolor, ¿sabes qué pasó? Me quedé sin amigos. Recuerdo que allá, amado hermano, cuando papá y yo estábamos en el hospital, no hubo ni un amiguito. No estuvieron ni los amigos del colegio, ni los amigos de la universidad, ni los amigos de la congregación de aquel momento. ¿Sabes qué? Nos dejaron solos. Siempre fui dependiente de personas, vuelvo y lo digo. Y tal vez tú eres de aquellas personas, necesitas un amigo, 2 amigos. Si se acuerda de esa canción, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. ¿Quién no quiere estar rodeado de personas, amado hermano? Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Me quitó todo. Lo más difícil para hoy poder ser pastor, ¿sabes qué me pidió el Señor? Mis amigos. ¿Y sabes por qué me los pidió? Porque realmente nunca fueron amigos. Un amigo es el que te lleva a buscar más a Dios. Un amigo es el que no se aprovecha de ti, el que no te ve por interés, por lo que tal vez te pueda dar o tú le puedas ofrecer. Y muchas veces las personas, por no tener amigos, son capaces de pagar por ser amigos. Está aquella persona que se siente sola y para siempre estar rodeado de personas, los invita a comer, los invita a una cosa, los invita a otra cosa. Ese era yo. Siempre para poder estar rodeado de alguien necesitaba la aprobación. Daba clases gratis. Si era de la música, entonces yo necesitaba que me dieran un aplauso. Pero cuando Dios nos reveló, ¿sabes qué pasó? Ya no teníamos cosas en común. Yo quería estar ahí, no entendía los chistes de doble sentido. Es más, me empezaron a ver como si yo estuviera loco. Imagínense yo hablándole que el Señor sana y hace liberaciones. Cuando empezamos el ministerio, las personas vomitaban y eran libres. Y yo contándole decía a un amigo natural. Eso me miraba así. Se le tostó la cabeza a este. ¿Sabes qué? Perdí todos los amigos. Amado hermano, un amigo, dice Juan capítulo 15, terminando la perícopa, dice Jesús a sus discípulos, no los llamaré más amigos. Discúlpeme, no los llamaré más siervos, sino amigos. ¿Sabes por qué? Dice allí, porque la voluntad y las palabras que escucho del Padre se las comunico a vosotros. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Después de ser, recuerde, mi ayudador, mi papá, mi pastor, mi consolador, ¿sabes qué también quiere ser? ¿Quiere ser nuestro amigo? A veces uno quiere una persona natural que venga y le abrace, le diga, camine, le gasto. Pero cuando él se convirtió en mi amigo, pude conocerlo un poco más. ¿Sabes por qué podemos ser amigos? Porque hay confianza. Y aquí quiero empezar a concluir. Hoy fue un mensaje un poco corto. Él no va a confiar su unción, Él no va a confiar su aceite, Él no va a confiar sus palabras a cualquiera, su Santo Espíritu a cualquiera. Tú lees Juan capítulo 14, el versículo 16, y Jesús dijo, os ruego al Padre para que os envíe a otro, al Consolador. Pero cuando tú ves el siguiente versículo, el versículo 17, dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce ni le puede ver. ¿Sabes por qué no lo pueden conocer ni le pueden ver? Porque no les tiene confianza. Mire usted, yo no sé si piensa en ese amigo, ¿usted le tiene confianza a aquella persona? Yo siempre le tuve confianza a esos amigos, les contaban. Recuerdo que estaba en el colegio, para que lo entiende, y los invité a mi casa. Y ese día no hice la tarea. Y les dije a los 2 chinitos, a mis amiguitos, les dije, ni se les ocurra decirle a mi mamá que yo no hice la tarea. Ni se les ocurra que me escribieron en el observador. Ustedes, yo veré, somos amigos.
Llegamos a la casa, demás. Hermano, solo bastó un minuto que me fui para el baño. De verdad, no le estoy diciendo mentiras. Salí del baño. ¿Y sabe qué pasó con esos amiguitos? Mi mamá ya me estaba esperando con otro semblante. Me dio una paliza ese día, pero los chinitos me hicieron quedar mal. Así hay muchas personas. Por favor, amada iglesia, no confíes en todo el mundo. Siempre tiene una desconfianza ahí. En el único que puedes confiar es en Jesús. Por eso en este momento piensa, ¿tú eres una persona de confiar para Dios? ¿Eres un buen amigo? Resulta y pasa que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es una persona que tiene cualidades de personal. Habla, escucha, nos ayuda, como ya nos dijeron. Se angustia, Isaías 63:9 dice que el Espíritu de Dios se angustia en nuestras angustias. Se enoja, Hechos capítulo 5, se enojó con Ananías y Zafira y cayeron. Por eso te pregunto y concluyo, ¿el Espíritu Santo es tu amigo? ¿Tú le generas confianza a Él? ¿Será que él te puede dar la responsabilidad de decirle, tome las llaves de mi casa? Solo a una persona de confianza le da las llaves de su casa, ¿cierto que sí? ¿El Espíritu Santo puede confiar la unción en ti? Termino con este testimonio. Venimos caminando con el Señor, se nos reveló con amigos, la gloria de Dios estaba en nosotros. Pero esta semana pasó algo. Y aquí le pido que por favor me preste mucha atención. Porque en diciembre yo tomé una decisión a la ligera. ¿Y saben qué pasó? Las cosas cambiaron. Dígale al que tiene al lado, cambiaron las cosas. Dice Amos capítulo 3 versículo 3. ¿Cómo caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? Veníamos caminando con el Señor, ¿cierto? Usted lee Génesis capítulo 5 y decía que Enoc caminaba con el Señor. Y cuando tú ves Hebreos 11, 5 y 6, cuando se habla de Enoc, de los héroes de la fe, dice que este hombre tenía fe, porque el que se acerca a Dios, pues crea que le hay. Pero algo pasó, y empecé a sentir que el Dios que venía caminando conmigo, mi pastor, mi amigo, mi consolador, mi guía, mi ayudador, pareciese que ya no estuviera tanto como en los meses pasados. Yo no sé si usted se acuerda, pero en los meses pasados, hermano, campañas de sanidad y milagros, los testimonios que escuchábamos, y en diciembre menguó todo. Yo seguí normal. Enero menguó todo. Me daba un poquito más de pereza orar. Me costaba más levantarme a las madrugadas. Hermano, el Señor por su gloria y su honra me dio una capacidad de que me daba facilidad de aprenderme los versículos bíblicos. Cuando ya llegaba, hermano, no me los aprendía, tenía que hacer, algo estaba mal. Y esta semana pasó algo, quiero contarle. En enero, cuando a usted le falta algo, uno se da cuenta. Y en enero Él vino y despertó algo en mí y nos pidió más tiempo. Empezamos un proceso de 3 meses donde estamos buscando al Señor todos los días de 4 a 6 de la mañana. Y además de eso entramos en un ayuno de 21 días que ya esta semana lo terminamos para la gloria del Señor. Entonces yo empecé a ver que estaba forzando mucho más las cosas. Dice Eclesiastés 10:10 que si el hierro se embotara y la espada perdiera su filo, tendría que hacerse doble fuerza. Hermano, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Las cosas no se están dando, dije yo. La iglesia de que éramos hartos empezó a disminuir. Empezaron a hablar unos mal de otros, otros mal de otros. Hermano, una anarquía total. Recuerdo, yo no sé, un domingo yo estaba aquí, hermano, y yo me sentí tan frustrado porque ya no lo sentía. ¿Sabes? Catherine Kuhlman, una gran mujer de Dios, estaba leyendo su biografía y decían los estudiosos que esta mujer, antes de pasar al púlpito o antes de sus campañas de sanidad y milagros, ella oraba de la siguiente manera. Isaías 51, versículo 5, discúlpeme, versículo 10. No quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, somos como tímbalos que resuenan. No somos nada. Quiero recordarte, Salmo 104, el versículo 29. Se les es quitado el hálito y somos reducidos ¿a qué? Al polvo. Usted y yo somos polvo si Cristo no está en nosotros. Dice que se conmocionan. Amado hermano, si Dios no está en este lugar, en vano tú has venido y yo también he venido. Si Dios no está en tu hogar, ¿para qué vivir?
Les he dicho a las personas que caminan conmigo, yo no quiero vivir más si Dios no está conmigo. ¿Para qué? Moisés lo entendía. ¿Para qué la tierra prometía? Si Dios no iba a estar con ellos. Se lo dijo en el capítulo 33 de Éxodo. Hay muchos que han puesto su mirada en la tierra prometida, pero se han olvidado del Dios de la tierra prometida. ¿Sabes qué pasó? Pareciese que se hubiera ocultado. Esa palabra de Isaías 54, 7 era para mí. Por un momento, por un instante te abandoné. Ya no lo sentía, hermanos. Entramos en ayuno, en oración duro. Pero ¿sabes qué decía Romanos 10? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hermano, aunque no lo sientas, aunque pareciese que no esté, usted siga buscándolo. Usted siga intentándolo de sumergirse en esos ríos del Espíritu. Empezamos este proceso. Y esta semana me habló antier, en la mañana, en la oración. Me dijo, Brayitan, estaba enojado contigo. ¡Oh! Contristaste al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Él se contrista. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19. La pregunta es, ¿por qué lo contristé? Y se lo digo, estoy abriendo mi corazón. No por ser pastor soy un superhumano. No por ser pastor entonces soy mejor que usted, amado hermano. Tengo las mismas necesidades que usted. Necesito a Cristo, amado hermano. Entonces allí en la oración, Señor, ¿qué hice? Muéstrame, ¿qué hice? Pues resulta y pasa, se lo voy a contar. En diciembre tomé una decisión apresurada. Me entró una llamada, como probablemente muchas veces te entra una llamada a ti. Saqué mi celular, dije aló, diga así conmigo, aló. ¿Y sabes qué pasó? Me dijeron, Brayitan, hay tanto dinero por ir a tocar a tal lugar. ¿Y sabes qué pasó? Yo me emocioné. Hace mucho no tocaba. Me llamaron, entre comillas, cuando yo lo decía, los grandes de la música. Me están dando una oportunidad. ¿Sabes qué hice yo? Por un momento lo abandoné a él. No pedí consejo. No pedí aprobación. Yo de una vez, ¿qué hice? Acepté. Después de que colgué, algo dentro de mí empezó a menguar. ¿Sabes qué, amada iglesia? Fui a tocar. Realmente el diablo me la hizo. Resulté tocando en un lugar donde a Dios no le gusta. Pensé que no había pasado nada, pero ¿sabes qué? Contristé al Espíritu Santo. Y yo tengo que confesarlo, amado hermano, porque la verdad nos hace libres. Fue duro. Lo peor que me ha podido pasar ha sido contristarlo a Él. No estaba pasando nada. ¿Pecó grave, pastor? Recuerda, estamos ya en un momento de que somos amigos. ¿Sabes qué hice? Que Él desconfiara de mí. Te pregunto, ¿confía en ti plenamente? ¿Tomas decisiones a la ligera o primero le consultas a Él? Me lo hizo saber en enero. Entré más en oración, estaba en disciplina. Por eso no hubo más campañas de sanidad y milagros. Algunas personas me preguntaron, pastor, ¿y usted por qué ya no ora? ¿Por qué? Yo recuerdo que un día el Señor me permitió ver un deslumbre de su gloria. Y vino una persona y me dijo, es que ese es mi pastor, ahí está la unción, pastor, vamos para adelante. Pero dentro de mí sabía, el Salmo 32, bienaventurados los que reciben el perdón de sus transgresiones, porque de día y de noche fueron su clamor, sus huesos se envejecieron. Las personas no saben cómo es el proceso de cada uno de nosotros. ¿Saben cómo estaban mis huesos? Se envejecían en mi clamor. Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo. ¿Sabes qué dice el salmista? El Salmo 143, versículo 6. No escondas más tu rostro de mí. Y tal vez vienes esta mañana, no sabes dónde está. Te cuesta orar, te cuesta ayunar. Es más, has llegado a pensar que ya no está. O hay personas que se acostumbran a caminar con Él, que piensan que está, pero desde hace mucho están que hacen fuerza, fuerza, fuerza y fuerza. Zacarías 4:6, no es con espada, no es con jabalina, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Concluyo, ¿cómo recibir al Espíritu Santo? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? ¿O cómo avivar el fuego? Hechos capítulo 12, el apóstol Pedro llega y les dice, hay varias formas. La primera, Hechos capítulo 1, con oración y ruego, que primeramente usted lo quiera. Dios no te va a dar algo que usted no se lo pida, que usted no lo ruegue. Dice Lucas capítulo 11 que estas personas importunaron los cielos. ¿Acaso si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre celestial, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro consolador, no nos dará buenas cosas? Y en el libro de Lucas dice el Espíritu Santo. Es quererlo. Tal vez lo quieres, pero nada. Capítulo 2 de Hechos. ¿Sabes qué hicieron estos? Estaban allí en la congregación y hubo un momento, un de repente, y el Espíritu Santo descendió y los llenó. Si tampoco tú dices, pero ninguna de esas, vamos a Hechos capítulo 8. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿sabes qué hicieron? Impusieron sus manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, 12 personas que ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo, la iglesia de Éfeso. Pero el apóstol Pablo oró por ellos y de una vez empezaron a hablar en nuevas lenguas por imposición de manos. ¿Ya acabaste todas las posiciones que Dios nos da? Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, mientras que Pedro estaba predicando, recibieron el Espíritu Santo. Hay 1000 formas como recibirlo. La pregunta es, ¿lo quieres, amada iglesia? Esto ya es individual. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? ¿O quieres reafirmar tus votos? Concluyo esta semana. Estoy muy feliz porque venimos en ese proceso. Señor, no te escondas más de nosotros. Y le dije, dame una señal. Y yo creo que usted necesita una señal. El Espíritu Santo es la señal. Yo le dije, dame una señal para saber cuándo empezar otra vez a ministrar. Dame una señal para saber cuándo una vez más hacer campañas de sanidad y milagros. Dame una señal para saber que tú estás conmigo. No quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Sabes qué pasó esta semana? El domingo pasado. Acá está el testimonio. El miércoles, todo empezó el martes. El martes, para los que vinieron en el ayuno, el Señor levantó su disciplina con nosotros, conmigo. ¿Sabes qué pasó el martes? Éramos poquitos, pero somos testigos de la gloria de Dios. Todos caímos bajo la gloria de Dios. No hubo alguien que pudiera resistir la gloria del Señor. La hermana estaba presente. El día miércoles, ¿sabes qué pasó? El Señor extendió su mano y un problema que teníamos con la edificación durante más de 9 años se resolvió. Un milagro sobrenatural. Hoy este terreno está saneado totalmente. Dele un fuerte aplauso al Señor. La mano del Señor. Pero faltaba más. ¿Cuántas señales les tienes que pedir al Señor? El miércoles por la noche, ¿sabes qué pasó? Oramos, la palabra estuvo hermosa, pero vino una hermana y me dijo, pastor, es más, yo la voy a invitar, venga y cuenta el testimonio. Sí, venga y lo cuenta, por favor, para que... Démosle un fuerte aplauso al Señor. Voy a venir hasta aquí para que cuente el testimonio. Venga, hermanita, cuenta el testimonio. Mire, ¿cómo es su nombre, hermana? Fernando, cuéntenos el testimonio, por favor. Buenos días, Dios los bendiga. Hace 5 años yo tenía una bolita acá, pero pues yo la sentía, me dolía cuando me daba mucho, cuando estaba estresada. Entonces mi hermana me dijo, el martes hay ayuno. Yo le dije, bueno, pues vamos a ir. Nunca he ido a un ayuno, pero vamos. La verdad, esa mañana me dio sueño, no ayuné. Yo dije, pero de todas maneras tengo que ir. Quiero ir. Yo sé que va a pasar algo. Entonces estaba acá. Sí, sentí a Dios. Y el pastor estaba acá orando, también caí. El pastor estaba orando y yo estaba sentada ya llorando. Y dijo que había una mujer que tenía cáncer, una masa de cáncer mamario y se iba. Yo dije, amén, si es para mí lo recibo.
yo salí y yo le decía, Pau, no la tengo, Pau, toque, no la tengo. Llegué a mi casa y le dije a mi marido, Flaco, ¿usted se acuerda la masita que yo tenía acá? El pastor dijo, Dios me sanó. Y me tocó y me decía, Flaca, no la tienes, es increíble. Es increíble. Y es verdad. ¿Sabes cuál fue la señal? Que Él está de regreso, amado hermano. Él está de regreso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él está de regreso. Él está con nosotros. ¿Por eso usted cree que yo voy a ser tan bobis y volver a tomar una mala decisión a la ligera? ¿Usted cree que le voy a volver a fallar? Ni bobis que fuera, dígale al que tiene al lado, ni bobis que usted también fuera. Por eso yo le pido que usted se ponga de pie. Vamos a apagar las luces de atrás, por favor. Este mensaje del día de hoy lo necesitamos la iglesia. De hoy en 8 vamos a ver la gloria de Dios, amada iglesia. Es el 9º cumpleaños de la iglesia y estamos esperando 300 personas. Y Dios te quiere ungir a ti, a ti. Por eso vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si tal vez tú has venido en esta mañana anhelando conocer más al Espíritu Santo, quieres que Él sea tu ayudador, tu pastor, que sea tu papá, que sea tu consolador, que sea tu líder, que sea tu todo, te pido que vengas aquí adelante corriendo, porque vamos a recibir al Espíritu Santo. Ven aquí adelante, no pienses en nada más, pasa aquí adelante, porque hoy el Señor nos va a dar esas señales, vamos a ser testigos de su gloria. Desde que empezamos hoy hay una unción fresca, un aceite fresco. Por eso ven aquí adelante, tienes que venir con fe, que no te traigan, porque hermano, si es así no vas a recibir nada. Quiero orar por la persona que estaba muy triste cuando empezamos el servicio. Hay una persona que está muy, muy triste. O dentro de esta semana venía triste, que ni sabía el porqué de la tristeza. Nada que pasa. Y tal vez sientes que el Espíritu Santo se ha contritado. Por eso vamos a adorar al Señor y vamos a orar. Espíritu de Dios, vamos. Usted que ha pasado aquí adelante, te pregunto, ¿estás listo para recibir el Espíritu Santo? ¿Estás listo para recibir el don del Espíritu de Dios? El cambio, la transformación. Por eso primero tienes que anhelarlo con toda tu alma, con todo tu corazón. Te pido que levantes tus manos, extiende tus manos. No vas a recibir algo, es una gran responsabilidad. Vas a recibir a un alguien. Vamos. Y al que vendrá, Santo, Santo Señor, Espíritu de Dios, estás de vuelta. Por un instante te abandoné, dice el Señor, por un momento, pero hoy te recojo con misericordias. Solo